Qué locura, ¿eh? Pero no, bueno, este panel, la verdad es que teniendo a la gente que tenemos aquí, que la mayoría de ellos son creadores de contenidos, como me decía Luna hace un momentito, yo no lo iba a decir exactamente así, pero algo similar, dijimos, ¿cómo lo hacemos para que no sacrificar a alguien que no pueda además debatir, ¿no? Porque creo que son temas bastante interesantes los que vamos a tocar: la ética, la inversión, la economía y Bitcoin. Entonces, para empezar, simplemente voy a comentar, yo no voy a moderar en el sentido de ser el típico moderador tipo Luna, Alberto, Adrián. Voy a ir lanzando unas preguntas que vamos a dividir en 4 bloques y yo creo que de sobra la gente que está aquí sabe del tema. Me van a permitir que tire de mi chuleta, de mi acordeón, como decimos en México. Así que el primer bloque va a tratar sobre la ética. En este en particular les voy a pedir un poco de brevedad porque discutir algo ético puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, simplemente es que cada quien quede un poco su punto de vista, porque en los siguientes 3 bloques vamos a profundizar un poquito más. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría lanzar, pero antes de ello, dar un poco una idea o unos antecedentes que yo he pensado, que a veces creo que se olvidan, y es que Bitcoin tiene un ethos, ¿no? Nació con una idea, que es la descentralización, la inmutabilidad, el no tener que pedir permiso. Y ante esa situación o ante esas cosas, pues ahora ¿es Bitcoin algo que es ético invertir? ¿Es una elección ética? ¿O es simplemente un activo más, como podría ser, por ejemplo, un piso, una inversión en bolsa, un activo más? Desde ese punto de vista vamos a ir profundizando o tratando de ir viendo otros aspectos. Pero ¿es Bitcoin, se ha convertido ya en un activo más, cualquiera? ¿O deberíamos de invertir en Bitcoin porque desde el punto de vista de los principios que he comentado, del ethos cypherpunk, es lo que deberíamos de tener más en mente a la hora de pensar si realmente queremos invertir en Bitcoin? Está abierto. Quien quiera empezar el primero. No sé, por ejemplo, a Dani, que te tengo aquí a la derecha, ¿te ha tocado? De acuerdo, democráticamente. Y bueno, tal vez yo soy aquí la excepción, un poco en la excepción con mi visión de Bitcoin, ¿verdad? Estoy largo Bitcoin, ¿verdad? Pero yo veo Bitcoin como un activo genial, y tal vez es por mi evolución en el mundo TradFi. Pido disculpas, pero así fue donde crecí. Es un activo genial para combatir 2 cosas: la degradación de la moneda y la inflación en la economía real. Entonces, lo que mucha gente no sabe es que hay un enemigo silencioso, que es la inflación. Come tu poder adquisitivo, todos aquí sabemos lo que es ese fenómeno. Hay otro proceso que es la degradación de la moneda, que es imprimir unidades nuevas de dinero. Eso también come tu poder adquisitivo y no lo mismo inflación. Y entonces hay que buscar activos que por lo menos te rindan lo que estás perdiendo en esa parte de la ecuación. Y Bitcoin es fabuloso y sobrepasa en cuanto a retornos esas 2 variables, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, como protección ante la inflación y ante la pérdida de poder adquisitivo, es que yo digo que Bitcoin es fabuloso. En temas de ética, yo nunca me meto a debatir, porque es como debatir si tu Dios es más fuerte que el mío, ¿verdad? Es una conversación totalmente estéril. Entonces, yo me enfoco en lo que es tangible, y para mí poder tener que mi patrimonio o mi riqueza o mis ahorros no sean carcomidos por estas 2 variables es lo que hace que Bitcoin sea una de las posiciones más grandes en mi portafolio. Adrián. La ética en griego viene de éticos, que es el carácter. El carácter es lo que caracteriza cada una de las cosas, y si partimos cuáles son esas características en cada uno de los activos, casi que podríamos diferenciar a Bitcoin del resto de activos, porque el resto de activos en realidad están correlacionados, queramos o no, con el mundo fiat, o mucho más correlacionados con el mundo fiat.
aunque cada vez Bitcoin se va uniendo por todo lo que hemos hablado anteriormente. Pero si entendemos que el mundo fiat de por sí ya es deflacionario y si entendemos, por lógica, que la inflación en sí es un robo oculto y si entendemos que el robo no es ético, podríamos decir que todo lo que no sea Bitcoin, en cierto modo, tiene ese sesgo, ese carácter poco ético o menos ético que Bitcoin. Pero podrías decir también, por liarla un poco, que claro, tú imagínate, antes lo hemos comentado con el tema de la sociedad, que vives en sociedad. Y hay mucha gente que cree en el futuro de la sociedad y entonces participa de ella y podrías entender, bueno, pero es que claro, si dentro de esa sociedad hay un bitcoiner que prefiere no participar de ella, pero aún así está en la sociedad, digamos que con su propiedad última definitiva sobre Bitcoin y su capacidad de no contribuir si no quiere con lo que sea que la sociedad quiera hacer, está extrayendo o no participando en los recursos de proveer en la provisión de recursos y sí que está usando recursos. Entonces, digamos que estaría robando a la sociedad, o al menos el resto de la sociedad lo podría plantear así. Y entonces, ¿ahí es ético o no es ético? Porque es un robo también. O sea, yo entiendo en el momento en el que tú estás entrando en Bitcoin, haciendo uso de Bitcoin, estás corto de fiat, ¿no? Y si entendemos que esa correlación de fiat ya es pues ese robo oculto, la propia creación del fiat ya está intrínsecamente... Sí, para el bitcoiner lo veo totalmente ético, pero claro, para el que no es bitcoiner lo verá como, bueno, no solamente no estás participando, sino que además con tu capacidad para usar este activo que es infinitamente mejor que el fiat, encima mi moneda fiat, digamos que se está depreciando. O sea, yo estoy viviendo mucho peor en una sociedad en la que tú no estás contribuyendo y esto a mí me parece un robo, ¿no? Si eres un no-coiner. Obviamente a ese no le parecerá ético que Bitcoin exista. Entramos en la libertad, en contribución libre, no impuesta, ¿no? El bitcoiner siempre tiene la capacidad de contribuir libremente, en realidad. O sea, no es que no contribuya, sino que lo va a hacer más libremente que el que lo tiene impuesto. Y mira que no pensaba debatir, pero... Ya, pero hemos montado una mesa aquí, él y yo. Y aquí el Fondo Sur, Luna. Yo me voy a agarrar, por salirme por la tangente, de un poco en lo que tú preguntabas de si es ético invertir o un poco si se estaban como pervirtiendo esas ideas fundamentales y o sea, si tiene sentido el ir a Bitcoin por numbers go up o no, ¿no? Yo creo que si Bitcoin tiene una apreciación en el poder de compra es por todas las cualidades que le gustaron también a los cypherpunks. O sea, si Bitcoin tiene algo que decir en el panorama de activos es gracias a todas esas cualidades de resistencia a la censura, de ser una riqueza que no se ve, que la puedes transportar con 12 palabras, etcétera. Así que yo creo que es como parte de la esencia y ético, claro. O sea, cada uno con su dinero hace lo que quiera. Esto es un activo, digamos, inerte, que sí que tiene consecuencias a nivel político y a nivel de poder, como hablábamos antes en el panel. A algunos les sentará mal que tú compres Bitcoin, pero bueno, ese es su problema, no el tuyo. Y veo que forma parte de lo mismo, o sea, es lo mismo. No se puede disociar las dos características. Y veo ya a Luis Miguel asentando. Estamos hablando del tema de ética. Y no hay mejor ética que protegerte de algo que te hace daño. Por lo tanto, si invertir es protegerte de un sistema injusto, fiduciario, que te roba a manos llenas y que te esquilma de manera silenciosa, llámale Bitcoin, llámale cualquier tipo de inversión en bienes escasos que no se devalúen como un azucarillo, cuando con este sistema fiat, cada cosa que te ayude a protegerte, éticamente tiene que estar bien. Yo pienso que el mal te quiere destrozar y te quiere empobrecer. Y el bien te quiere proteger y, sobre todo, quiere que rentabilices tu tiempo o que al menos no te lo confisquen, te lo diluyan y te lo destrocen. Por lo tanto, yo siempre lo veré ético, el tema de protegerte, y Bitcoin te protege. Y ya lo hemos visto que en los últimos años, mejor que cualquier activo. Juan.
Mira, para mí Bitcoin, Satoshi diseñó también a Bitcoin, que viene con unos principios importantes que todos aquí entendemos. Pero tú lo abordas desde el lado de la ética y, a ver, la ética está para ayudarnos a determinar qué está bien y qué está mal y, de acuerdo a ello, actuar. Pero la mayoría de personas que llegan a Bitcoin lo ven por su rendimiento, aunque a algunos no les guste, a otros sí. En mi caso, pues yo le haría una pregunta a todos. Si Bitcoin hoy no estuviera arriba de $100.000, ¿tendríamos esa atención sobre el activo? ¿Sabríamos de un activo que es global, que es inconfiscable, que tiene todas estas cualidades, incluso vistas desde la ética? Entonces, yo creo que este punto de ética va ligado más bien al conocimiento. A medida que la gente que llega a Bitcoin, que estimo, de acuerdo a la experiencia de mi canal, que llegan es por el rendimiento que está teniendo el activo, cuando ellos dan esos pasos a buscar tal vez buenas fuentes de información y entender el activo, es que lo abordan de una forma más ética, porque ya lo van entendiendo. Esto no es solo rendimiento, esto me empodera ante el parásito que nos gobierna. Así es. Pero visto así, digo yo, visto así, o sea, Ya empezamos. No esperaba menos de Alberto. Bien. es que, a ver, es que es un tema que es un poco más complicado, porque visto así, Nvidia también sería un ético, y los inmuebles también serían éticos porque al final te protegen contra la devaluación del dinero fiat. Entonces, quizás el problema está en, bueno, obviamente está en el dinero fiat, que es lo que hace que el resto de activos se aprecien frente o respecto al dinero fiat. Y entre ellos, obviamente, destaca Bitcoin. Y si Bitcoin tiene algo bueno, es precisamente que como activo no es devaluable, entonces digamos que sí que te puede permitir el invertir en Bitcoin salir del sistema fiat, ¿no? Por eso, yo creo que por ese ángulo sí que se puede decir que Bitcoin es lo más ético y que de hecho tendrías que vender tus casas y tus acciones de Nvidia y comprar Bitcoin para que de esa manera Bitcoin se convierta en un patrón monetario y estés todo el mundo bajo un patrón monetario en el cual la devaluación no exista. De esa forma, los inmuebles pasan a ser simplemente utilidades, las empresas pasan a rendir en función del cash flow que tengan y ya está. Y de esa manera sí que podrías argumentar que Bitcoin es ético respecto al resto de cosas. Entonces estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que sí, hombre, sí estaba de acuerdo. Si yo era por dar caña, pero estaba de acuerdo. Era broma. De hecho, el tema griego me ha molado. Aquí veía a Dani decir... ¿Qué quieres decir, Dani? No, pero... O sea, para mí la idea de que Bitcoin, de que va a haber un patrón Bitcoin es una historia que le cuento a mi niña de 3 años antes de dormir por las noches, ¿no? Pero, o sea, no porque no crean Bitcoin, sino porque el sistema está hecho. Bitcoin da una opción paralela al sistema. Genial, genial, pero no reemplaza al sistema. No lo reemplaza, y yo sé que debe doler escuchar esto, pero no lo reemplaza. Simplemente es un plan B que uno puede invertir y salirse, entre comillas, salirse, porque muchos que se salen pasan viendo el precio todo el día. Entonces yo digo, ¿estás afuera o estás, no sé dónde estás, ¿no? Entonces, o sea, yo lo veo muy difícil por muchísimas razones que consumirían los 40 minutos explicar por qué no va a haber un patrón Bitcoin. Pero bueno, ahí el tema, perdona Luna, antes que te pero claro, si hablamos de la cuestión ética, sería como decir, bueno, mira, es que el medio mundo está muriendo y está ok, porque bueno, lleva muriendo, pues está muriendo, pues es lo que hay. Entonces, en este mundo ahora mismo, pues medio mundo palma cada día y hay que aceptarlo porque es como es. Y luego está esta otra cosa que evitaría que esta gente muriese, que estaría bien que dejasen de morir, pero a día de hoy tenemos que aceptar que esta gente está muriendo y ya está. Por eso digo que si lo vemos desde el punto de vista ético, es mejor aceptar Bitcoin como la opción ética y decir, mira, es que si aceptamos Bitcoin e implantamos Bitcoin, esta gente podría dejar de morir, que simplemente decir, no, bueno, es tan ético estar en esto, en un mundo en el que sobreviviríamos todos, como estar en este otro mundo en el que la mitad mueren cada año. Yo voy a decir algo. Perdona, porque me han dado pase de gol para el siguiente tema que vamos a seguir hablando. Entonces, si el tema de Bitcoin, ya hemos visto un poco lo ético, pero si nació un poco en el sentido que comentabas, Cypherpunk, buscando reemplazar el sistema que tenemos actualmente, entonces
¿qué estamos haciendo con Bitcoin? Si solamente estamos recreando el sistema financiero actual, más transparente, o con la llegada, por ejemplo, de los ETFs y de todo esto, estamos cometiendo los mismos errores que se han cometido en situaciones como las de la deuda subprime en 2008 y todo esto. Ahora, por ejemplo, se oye hablar de MicroStrategy, no me gusta mencionarla, pero bueno, están creando unos activos que yo cada vez que veo, que no soy un entenderado, digo, madre mía, aquí esto me suena un poco a como cuando se tenía la subprime, ¿no? De esa época. ¿No estamos repitiendo los mismos errores y Bitcoin se supone que venía a reemplazar esto? ¿Quién los está cometiendo los errores? Las empresas, los usuarios. Es decir, el que compra esos activos, el que compra esos IOUs, puede estar cometiendo ese mismo error. Pero el bitcoiner, el que holdea sus monedas, le da absolutamente igual lo que pueda pasar. ¿Que Bitcoin ajusta por precio en algún momento y van a venir crisis y porque no ajusta de ninguna otra forma? Eso lo sabemos. Pero que estamos, cuando decimos nos estamos equivocando, o antes había una pregunta muy interesante, ¿se está prostituyendo Bitcoin? No, a ver, o sea, tú no puedes pretender haber encontrado y estar hablando todo el día del mejor activo que existe en el mundo y no esperar que todo tipo de actores quieran hacer algo con él. Para mí, todo lo que sucede en mundo ETF, todo lo que sucede en tesoreras y demás, eso es mundo fiat, con sabor a Bitcoin. Eso es gente que se quiere subir al tren de Bitcoin, pero no quiere asumir la responsabilidad de Bitcoin, o sea, lo quiere todo y no quiere nada. Entonces, pues bueno, tiene ese producto. Pero esto es mundo fiat. Y a partir de ahí, luego está Bitcoin. Bitcoin que no necesita un patrón, que no necesita estar pensando en el precio de salida. Y esto es un poco como cuando Morfeo le dice a Neo de no, tranquilo. O sea, cuando lo entiendas, no tendrás que salir de Bitcoin, ¿no? O sea, esto es un proceso. Entonces, no nos estamos equivocando. Quizá alguien se está equivocando comprando ese tipo de cosas pensándose que está comprando Bitcoin. Pero quien holdea Bitcoin no se tiene ni que preocupar. Juan, digo algo. Yo creo que no todos buscan en Bitcoin independencia financiera. Hay mucha gente que busca esa exposición al precio ya. ¿Está mal? No, porque pues, todos los ciudadanos somos libres y decidimos qué estamos buscando en el activo. Habemos 8.000 millones de habitantes en el mundo y hay una realidad. No todos, ni siquiera en 50 años, van a llegar a utilizar Bitcoin. No sé, tal vez el 30, el 40%. ¿Cuántos hoy tienen acceso a Internet? ¿Cuántos hoy tienen acceso a un smartphone? No todos van a llegar a utilizar Bitcoin. Yo soy de la perspectiva un poco de no podemos juzgar ese punto de vista que tú citas de, ok, la gente que está exponiéndose a Bitcoin por medio de un ETF, de un derivado, lo está haciendo mal. No, para mí es simplemente esa persona no entiende Bitcoin. Él está exponiéndose, pero si entendiera Bitcoin, se expone con Bitcoin en autocustodia para poder ejercer sus propiedades, sus cualidades, pero no está entendiendo Bitcoin. ¿Quiere exponerse al precio? Ok, hay unos instrumentos financieros, hágalo por allí. De la misma forma que yo respeto mucho quien entiende las tesoreras y se expone a las tesoreras porque entiende que son una máquina de que tienen un acceso a una financiación que no tiene el resto, que se van a poder seguir apalancando, que van a poder seguir acumulando Bitcoin de una forma más fácil que lo haría cualquier otro tipo de actor. Y entonces entiendo que alguien que lo entienda dice, yo me quiero exponer a eso. Fantástico. Ahora, que alguien me diga que tiene tesoreras, tiene Bitcoin y tiene un Bitcoin per share, y diría, muy bien, buenos días, pues ves mañana y cambia ese Bitcoin, tus acciones, cámbiala por Bitcoin. Si es así, entonces podríamos hablar de que tienes alguna promesa de Bitcoin, pero es que no tienen ni promesa de Bitcoin, ¿no? Entonces, todo es respetable, pero hay que saber lo que se compra. A ver, hago un resumen de muchas cosas que estás diciendo. Pues si no... si no vais siguiendo... Me sale la vena moderadora aquí también. Estamos hablando de que está la gente que estamos aquí, que podemos ser los más puros. Bueno, Dani está aquí invitado y va a atizar un poquito, ¿no? Pero está por un lado la parte de gente que sí, que holdea Bitcoin, que piensa en el activo puro en sí, pero es que no tenemos que ser, no sé, un poco demasiado idealistas o maxis en este sentido, porque somos muy pocos ahora mismo aquí, en comparación a todo lo que hay que rascar en la sociedad actual. En la sociedad actual hay tanta gente que se me aproxima, por ejemplo, al podcast, a las formaciones, etcétera, que no tiene ni idea de cómo dar sus primeros pasos, de incluso teniéndole miedo a Bitcoin,
que hay una transición, en todo hay una transición. O sea, gente que ni hemos conseguido que pueda invertir, hemos conseguido que al final invierta. Y una vez que invierten, les dices que tienes que hacer, por poner un ejemplo, autocustodia de Bitcoin para ser más libre. No, todo tiene un proceso y esas personas muchas veces a lo mejor se tienen que aproximar a un exchange centralizado, a un ETF o a otro tipo de instrumentos para ir acercándose poco a poco a entender Bitcoin. Eso no significa que luego al final, cuando ya lo entiendas, empieces a acumular de manera seria Bitcoin de múltiples maneras mucho más seguras, ¿no? Pero es que todo va por fases y todo va por capas. Eso, como también está diciendo Luna, estaba diciendo el tema de que, bueno, los que tienen las empresas que están acumulando Bitcoin y que tú eres accionista de esas empresas, no tienes por qué tener el Bitcoin. Es como si tú dices que a lo mejor tú estás invirtiendo en una empresa inmobiliaria y tienes los inmuebles y tú no tienes los inmuebles. Pero la gente invierte en REITs, la gente invierte en SOCIMIs o la gente invierte en ETFs relacionadas con inversión en inmuebles o en infraestructuras porque es el proceso en el sistema más sencillo para, de manera menos costosa, poder exponerte a inmuebles, o poder exponerte a semiconductores, o poder exponerte a empresas de tal. Yo nunca rechazaría que el mundo fiat empiece cada vez más a interesarse por el activo más escaso que hay en la faz de la Tierra, que es Bitcoin. Si yo como empresa a mí me dejaran acumular Bitcoin sin freno, yo lo haría. Te lo digo sinceramente, tú lo piensas en perspectiva y dices, vale, yo tengo Bitcoin que me está dando X rendimiento, que es el activo más escaso que hay en la actualidad, y yo tengo que acumular los activos más valiosos para mis accionistas. Joder, lo tienes bastante claro, está ahí, acumúlalo de la manera que tú quieras, pero acumúlalo, igual que entiendo a la gente que acumule oro, igual que a la gente que entiendo que acumule, no sé, activos escasos como puede ser inmuebles en zonas prime, etcétera. Pero todo es una evolución. O sea, no podemos pretender que un mundo inculto financieramente hablando, traerlo a Bitcoin sin una transición de diferentes pasos. Y hay que facilitar ese proceso. Y todo lo que sea interés alrededor de Bitcoin es beneficioso para el sistema, porque le metes un caballo de Troya a ese sistema fiduciario. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí. Y aquí a lo mejor voy a usar la palabra que me diste a conocer, financiarización. Esto que bien traído decías, oye, pues si las empresas no les dejan invertir, pues a lo mejor todos estos productos que se están creando son una forma de que las empresas puedan empezar a entrar y empezar a acumular. Pero vuelvo al tema, no se está dejando de lado el ethos de Bitcoin ante esto. O sea, el pretexto es abrir a Bitcoin y, como bien decía Luna, tanto en la charla anterior como en esta, cualquiera puede entrar a Bitcoin. Es permisionless. Nos guste o no nos guste. ¿Vale? Creo que ha tocado un poco sobre ello Luis Miguel ahora cuando hablaba de la incultura financiera. La incultura financiera, lo de las acciones que están respaldadas por Bitcoin, los ETFs, todo esto está relacionado en el sentido de que ahora mismo la sociedad parte de una confianza y se siente cómoda invirtiendo en activos que están respaldados por cosas, como puede ser en este caso Bitcoin, y se sienten cómodos ahí porque hay seguridad en el sentido de que nada de esto está quebrando demasiado rápidamente. Y por eso mismo tampoco se preocupan demasiado, de ahí la incultura financiera, por protegerse frente a la inflación y demás. Pero esto es porque ahora mismo estamos en un sistema que está muy protegido, que se está manteniendo a base de imprimir moneda y mantener que la gente, y mantenerlo esto a base de la liquidez de la que tanto habla Daniel, manteniendo esto más o menos a flote para que la cosa vaya fluyendo. Pero si mañana la liquidez se acaba, si mañana hay una crisis a nivel de dinero fiat, toda la gente lo que hará, que es lo que hace siempre, irse al activo más seguro. Entonces irá saliendo de todo lo que son derivados de y demás, e irá también saliendo de la incultura y se irá aprendiendo sobre, oye, mira, cuáles son los activos reales, dónde está el oro, dónde está el Bitcoin y cómo puedo tener acceso a esto de manera real y cierta. Y entonces ahí sí que se arregla el problema de la incultura, porque es una cuestión de necesidad, y se arregla también el problema de los derivados y de los respaldados, porque al final tú lo que quieres es acceso directo. Y esto ocurre cuando hay inseguridad, cuando hay incertidumbre. Mientras no la haya, no se puede pretender que la gente, sin ningún incentivo, sin ninguna necesidad, se vuelque a aprender sobre estas cosas.
Esto se soluciona y se soluciona en países donde tienes el problema de inflación, se ponen a aprender sobre dineros duros. Aquí, pues igual no, no les interesa tanto porque no tienen tanto problema. Claro, Pero eso por es como, mención, un efecto darwiniano al final, ¿no? Se va filtrando de forma natural y no es que haya unas cosas que sean un error o no, sino que de forma natural se van depurando, ¿no? Las cosas que tienen sentido de las que no, las cosas que tienen utilidad de las que no y las que ayudan en este caso o no. O sea que se va haciendo ese efecto darwiniano que es maravilloso. También tiene que haber esa diversidad para que luego podamos encontrar lo puro, ¿no? Ayer estaba hablando con unos amigos comiendo tranquilamente y me hicieron la pregunta clave que me dijeron: si todo se pone mal y cae el sistema y de repente se vuelve todo tan opresivo que en la Unión Europea, en España o en cualquier país donde residimos y tenemos nuestros activos, tenemos que salir por patas, ¿qué activo eliges? Hostia, ¿cuál será? O sea, es que esa es la pregunta clave. La gente que está aquí. MicroStrategy. Yo se lo decía a ellos y le decía, y es gente que, por ejemplo, amigos míos, ven con malos ojos Bitcoin porque no lo entienden, porque les da inseguridad, porque tal. Y claro, explicándoles esto, al final ellos decían, tengo que tener un seguro de vida. Igual que tengo un seguro de vida, tengo que tener un seguro de escape. Porque la historia está como está. Y lo puedes ver de 1000 maneras posibles. Y el sistema, podemos verlo que, como tu familia, por ejemplo, a mí me ven como un loco absoluto. O sea, la gente coge y empieza a decirme mi madre, oye, ¿pero por qué no te compras una casa? ¿Pero por qué? Porque siempre estoy pensando en el plan B y en el plan C. Y sé que en el sistema fiat hay ciertos activos que en el plan más bestia que pueda pasar, no te lo puedes llevar en la mochila. Y hay otros que sí. Yo discutía también con el tema del oro. O sea, no, es que el oro, 100.000 euros de oro te caben aquí. Y 400.000 euros de oro te caben aquí. Digo, ya, pero métete en el aeropuerto. Claro. Por eso mismo hay que divulgar muchísimo sobre Bitcoin y luego todo lo que esté alrededor podemos quejarnos si se hace mejor o peor. ETFs, tesoreras, acciones, otro tipo de activos. Pero por eso es lo bonito del Watch Out, que vamos a la esencia que es Bitcoin. La clave de esto. Sí. Pero es que precisamente creo que de esa palabra que utilizaste, la esencia, si realmente con estos participantes en los ETF, en los derivados, creo que por ahí va tu pregunta, Bitcoin está perdiendo su esencia al tener este tipo de agentes. Mi perspectiva es, ¿no? El activo está allí con sus cualidades. Lo que pasa es que son los participantes los que están perdiendo esas cualidades del activo cuando lo alojan, por ejemplo, los ETFs. La mayoría de esos Bitcoin están en Coinbase. Bueno, ellos están perdiendo algunas cualidades como la de la inconfiscabilidad. Bueno, a esta gente le pueden confiscar allí sus Bitcoin. Pero los tienen y apoyan la red al menos. El de los tienen no te lo creo porque los tiene Coinbase, las tiene Coinbase, vale. Y puede venir una de estas que nos hicieron con el oro, una orden ejecutiva. Lo tienes según esta, una sí. jurisdicción, según un marco legal que dice que son legítimamente tuyos, pero not your keys, not your coins. Sí, lo sé, pero que la historia es que yo tengo que traer a mi abuelo, a mi padre, al activo. Y claro, aquí todos nosotros podemos saber temas de autocustodia, tema de procesos, pero seamos realistas. Hay mucha gente que tienes que enseñar el caminito poco a poco y no les puedes exigir ir de 0 a 100 rápidamente. Prefiero que esa gente no tenga en activos que de verdad son un auténtico desastre y que lo tengan en Bitcoin de las múltiples maneras que tenga, porque cuando entren una vez en la madriguera no salen. Y si están en la madriguera empiezan a perfeccionarlo. Pero con la creación de activos que se están haciendo cada vez más complejos sobre Bitcoin, no estamos incurriendo en ese error. Sí, espera, una cosita para responder aquí a Luis. Mira, claro, hay un camino de aprendizaje, pero tal vez el camino de aprendizaje para utilizar un ETF es igual de complejo al camino de aprendizaje para utilizar una cartera de autocustodia. Claro. Y yo prefiero, desde mi perspectiva, enseñarle a mi papá, a mi hermano, a mis amigos, a utilizar una cartera de autocustodia. Que entiendo también tu punto.
claro, es bueno también al inversor, al que tiene esa perspectiva, pues enseñarle a utilizar el ETF, pues claro, pero es el conocimiento de la persona el que le permite elegir, oye, yo quiero esta vía o quiero la exposición al precio. Pero para mí, de lo que tocaste, yo prefiero enseñarle el de la cartera de autocustodia, siendo que tengo un perfil de bastante inversor. Y si empieza desde 0,0, porque es verdad que a lo mejor en el mundo financiero, pues ya, oye, ya tengo un broker abierto, no sé qué, pues sí, quizás es más fácil para esa persona que ya está concienciado o normalizado en el mundo del broker, pero si empieza desde 0,00, quizás hay algunas herramientas de Bitcoin que estén incluso más user experience y sin tener que entender muchos de estos conceptos financieros que a veces son complejos. Al final es la pureza. Cuando tú traes a alguien que le queda claro el concepto, que es invertir en Bitcoin y las cualidades de Bitcoin, esa persona poco a poco se va a volver cada vez más pura. Y si le interesa de verdad, va a profundizar más. Y va a haber formas de poder hacerlo cada vez mejores, ¿no? Pero tampoco hay que meterse con esas personas que están intentando hacerlo como ellos saben. O sea, es decir, esa gente es muy importante, porque esa gente es el 70%. O sea, es que estamos hablando de que muchas veces la gente, yo de los que conozco alrededor mío que están haciendo algo de inversión, hay que intentar en la medida de lo posible formarlos para que no caigan en garras de estafadores, pero eso no quita a que no frenes ese interés o no le excluyas y le digas, no, es que porque has hecho en un ETF es que eres, entre comillas, menos listo que yo porque yo lo tengo en autocustodia sin KYC, por poner un ejemplo. No, hay fases y hay gente muy mayor incluso, y no tan mayor, que tecnológicamente es nula. Y no hay que despreciar a esa gente, hay que seguir atrayéndolos de 1000 maneras posibles. Hay que ser pragmáticos y ya está. Eso no significa que sigamos aquí defendiendo las ideas y defendiendo las cualidades de Bitcoin. Dani, Te apoyo, te compro una parte de la idea, porque está bien, seguramente algunos de ellos son más listos económicamente que muchos de los que estamos acá. Le van a sacar un rendimiento en precio o al activo mayor al que muchos le saquemos acá. Pero no por defender ese lado, pues podemos ocultarles que, oye, cuando estás depositando tu Bitcoin en un ETF, cuidado que estás perdiendo las cualidades de algunas, no todas, pero algunas cualidades. Eso hay que dejárselo claro. Y pagando comisiones. Y pagando comisiones. Vamos a ver. Veo aquí a Dani Sí, que está... yo quise escuchar todo para luego opinar. A mí me choca mucho. Y yo me considero Bitcoiner. Me han dicho muchas veces que no soy, que me faltan muchas horas de análisis. Y yo creo que sí, a todos, ¿verdad? Pero a mí me choca mucho la idea de que se habló de libertad. Bitcoin es libertad. Me encanta esa historia. Me encanta. Bitcoin es libertad. Hasta que no se compra como a mí me parece que tiene que comprar. Pero ¿y qué pasó con la libertad? Bueno, sí, Bitcoin es libertad. Digo, es una o la otra, ¿verdad? O sea, dentro de autocustodia, ¿ahora qué me vas a decir? ¿Cuál billetera usar? No, o sea, yo lo que digo es, todos tenemos derecho a comprar como nos dé la gana. ¿Se pierde la esencia? No, Bitcoin es un protocolo que no es violable. Genial, eso nunca va a cambiar. Pero no por el hecho de que yo compro ETFs, porque yo compro ETFs. Puede ser que no entienda Bitcoin, ¿verdad? Pero yo compro ETFs y no me hace menos Bitcoiner que vos, ni que Luna. No, yo lo entiendo. Estoy dejando de ciertos features, ciertos beneficios. Sí. Ok. Sí, pero no son importantes para mí. No. Ay, pero ¿cómo? Sí, todos podemos pensar diferente. Se puede eso, ¿sabían? Perdón, Daniel. Y desde que entiendan eso, la diferencia, ok, no necesito esas cualidades y deseo aceptarlo así, sí, pues está perfecto. Porque me pero da claro, otros. defiendo tu idea inicial. Somos libres y cada uno verá qué hace. Pero sabiendo lo que hace, sabiendo lo que hace. Exactamente. Esto es como cuando la gente se inicia a invertir en bolsa y de repente empiezan con el análisis técnico. Y se dan cuenta de que resistencias, soportes, triángulos, tal, y empiezas a decir, Dios mío, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pero ya sabes que invertir en acciones está medianamente bien para protegerte, ¿vale? Pues a partir de ahí empiezas a estudiar fundamentales y empiezas a refinar tus cosas.
Pues lo mismo es con Bitcoin. Y sería estupendo que todo el mundo aprendiera a hacer autocustodia desde el principio y que todo el mundo fuera consciente. Pero esto no es un mundo ideal. Aquí viene gente rebotada y la mayoría de gente viene a meter el pelotazo de primeras a Bitcoin y posteriormente ya se vuelve o se queda dentro de la comunidad. De una manera o de otra hay que alcanzar a esas personas, decirles los riesgos que hay en el ecosistema, que hay muchos, y a partir de ahí ya direccionarla en el buen camino. Y les digo que el mercado TradFi financiero, institucional, solo va a financializar a Bitcoin aún más a partir de aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que estas bestias, que son inteligentísimos, dicen no puedo comprar Bitcoin porque la regulación no me permite, voy a inventarme un sabor distinto a Bitcoin. Y lo van a hacer. ¿Está mal? ¡No! No está mal, está excelente. Es el mercado abriendo. Es el mercado. Es el mercado, amigo. No, yo estoy bien, el mercado está mal. Sí, bueno, eso lo he escuchado muchísimo, ¿verdad? Entonces, para mí no está ni bien, ni mal, ni mejor, ni peor. Cada quien compra de acorde a su tesis mental y lo que quiere ganar o perder. Pero no uno lo hace Bitcoiner con mayúscula y el otro Bitcoiner con minúscula, y al Bitcoiner con minúscula la receta siempre es anda a estudiar más, que me lo han dicho muchísimo y yo digo, me dan unas ganas de shortear Bitcoin cuando escucho esas cosas, pero no quiero y después me acuerdo que voy a perder dinero y digo, no, jamás. Le quería preguntar justo a Daniel, que comentabas que hay algunas de las cuestiones, de las propiedades, digamos, que no te parecen interesantes, dices, pero como por eso eliges esa parte financiera o esa versión financiera. Estabas comentando esto, pero pregunto por sí, eso. Sí, así, tal cual. Yo lo único ahí vería que el análisis de riesgos también se tiene que hacer con cuidado, porque puede haber la idea en muchas personas de que el riesgo del colapso financiero y del control de capital masivo y demás no existe. Pero esto sí que existe. De hecho, o sea, si lo podemos ver ahora como lo podemos ver hace 100 años. Es verdad que hace 100 años pasó muy rápido, ¿no? Cuando los judíos quisieron escapar de la Alemania nazi, el primero que salió con el oro, pues dejó dejó, yo que sé, un lingote de oro en Alemania y le dieron 0,90 en Londres. Pero el segundo dejó un lingote y le dieron 0,80. Y cuando llegó el 18º, dejó un lingote de oro y dijeron, sí, pues en Londres te vamos a dar 0,01, porque aquí viene todo el mundo a dejar oro y os vais todos y ya te va a cobrar un 99% por hacer este servicio por ti. Entonces, eso es un riesgo que en el corto plazo el control de capitales se ve muy, muy claro en casos como este, en el que el país te dice, mira, el dinero se va a quedar aquí, tú si quieres te puedes ir por ahora, pero te vas con lo opuesto, no te llevas nada. Y ahora en España ya hay un exit tax. Hay una tasa por sacar la riqueza de aquí y la hay en prácticamente la mayoría de países de Europa. Casi nadie es consciente de esto porque muy poca gente se plantea el irse del país y controlar su patrimonio y demás, pero cualquiera que se plantea irse a Andorra o lo que sea últimamente, pues no tiene que hacer números en cuanto a, bueno, cuánto me va a costar sacar el dinero de donde estoy. Y ese dinero que cuesta hoy, que puede ser, no sé, un 10%, un 5%, lo que sea, eso irá subiendo. En Dinamarca, creo, en Holanda, ya le metieron, no sé si fue un 20%, un 30%. Ese exit tax es lo mismo que le hacían a los judíos cuando sacaban el dinero de Alemania. Y la gente no es consciente ahora de que eso es así y de que seguramente en los próximos años seguirá subiendo. Entonces, puede parecer que no es un riesgo a día de hoy el, bueno, mira, yo prefiero el ETF, lo tengo dentro del broker y demás, ok, pero claro, si el día de mañana ese exit tax no es el 5%, sino que es el 50 o el 60% o el 80%, si lo tienes en el ETF, te van a clavar. Básicamente te están diciendo, mira, no es que te vas a quedar, porque si te quieres ir, te vas tú solo. Estoy de acuerdo, todo en la vida es riesgo. Y autocustodiar, se me da una palabra y se acaba. Y tampoco me llevo nada cuando me voy de país. Hay formas. ¿Verdad? Entonces, lo que digo es que en la vida despertarse y salir de la casa es un riesgo. Todo tiene riesgo, estoy de acuerdo, hay que medirlo correctamente. Pero por eso hay que tener en cuenta esos riesgos. Luna, llevas un rato ahí conteniendo. No, suelta. No, está muy bien y estoy de acuerdo en todo. Y una cosa que aquí reivindico de Daniel, estoy hasta las narices de los carnets de Bitcoiner. Hay gente que conoce una imprenta de carnets y te da carnet en función de lo que ellos consideren. Y entonces tú no eres un buen bitcoiner. Hay buenos y malos bitcoiners también. Entonces, a mí Bitcoin me ha descubierto muchas madrigueras. La de la libertad, yo era libertario sin saberlo. Y me considero que soy más libertario que bitcoiner.
Entonces, yo no entiendo, estoy con Luis Miguel, no se puede despreciar a nadie por tener Bitcoin comprado con un exchange con KYC y tenerlo en el exchange. Yo considero que todo el mundo que tiene un mínimo interés por Bitcoin es Bitcoiner. Podríamos hablar de que hay niveles de despertar dentro de Bitcoin, eso sí que creo que se puede hablar. Ahora bien, no estoy de acuerdo con Luis Miguel en el sentido de que hay que traerlos de cualquier forma. No soy fan de la adopción a cualquier precio, lo siento. Creo que Bitcoin tiene un papel fundamental en todo lo que hablábamos en el papel anterior, es un contrapoder. Si empezamos a empujar a gente a Bitcoin, que aunque tenga un proceso y evolucione, yo entré por Bitcoin con un exchange, o sea que entiendo esa evolución. Y de nuevo, repito, no distingo entre un Bitcoiner u otro. Pero si empezamos a empujar y hacemos ver que todo esté bien, primero, van a ser los primeros en sufrir los exit tax, van a ser los primeros en sufrir cuando se hable de ganancias no realizadas, impuestos a ganancias no realizadas, y digamos que todo ese contrapoder que en teoría Satoshi nos regaló en 2009, pues no lo estamos ejerciendo. Así que y no creo que sea tan difícil, y lo veo en las mentorías que hacemos, que la media de edad es, yo creo que por encima de 45 años. Y tenemos mucha gente de 70 años que entra a Bitcoin y no es tan difícil, es interés. Y yo entiendo que quien busca el beneficio y quien busca numbers go up y sacarle rentabilidad está muy bien. Pero estamos perdiendo, estamos dejando, digamos, si le vas a dedicar tiempo a alguien, yo creo que no es tan difícil enseñarles a descárgate esto, oye, esto apúntatelo, es tu responsabilidad. Ah, no quiero responsabilidad. Muy bien, perfecto. Pues eres consciente que no quieres responsabilidad, déjalo en un exchange, haz lo que quieras. Pero no creo que sea tan difícil. Y además, yo puedo decir desde el otro lado, desde el lado que intento, es casi como un trabajo de campo, intento explorar al máximo los límites del Bitcoin sin KYC. Saliendo de las jurisdicciones europeas que nos tienen acojonados con miedo, es su única forma de controlarnos. Y de verdad os digo, cuando salís de aquí, ¿cómo vas a liquidar Bitcoin que tienes sin KYC? Es muy difícil, ¿no? Antes también se hablaba de todo esto. No es tan difícil. Y hay una frase que para mí es que estoy enamorado de ella últimamente, es quien busca encuentra. Solo hay que buscar y se encuentra. Entonces, a partir de ahí tú puedes rendirte al miedo. ¿Al miedo de quién? De quien no te quiere bien, que es el Estado, que es el que te pone impuestos, o tú puedes aceptar el regalo que nos hizo Satoshi y optar por ese camino. Te va a tocar buscar. Es un camino de responsabilidad. Es una pastilla naranja que es áspera al tragarla, pero es un camino de libertad. Así que yo os animo a todo el mundo. Una cosa más para agregar a lo que dijo Luna. Mira, con lo que citaba Daniel principalmente, que sé que todos aplaudimos eso. Yo estoy en general, en todo lo que dijiste, en la mayoría estoy de acuerdo, pero no en todo. Tú citaste, no es malo tener Bitcoin en servicios o exponerse por medio, o exponerse solo al precio que exponerse en autocustodia. Ninguna de las dos es mala. Ambas son buenas, tienen una exposición. Pero no me quedo con esa parte que dijiste de no hay una mejor que la otra. No, sí hay una mejor que la otra. Cuando tú tienes, vuelvo y doy al mismo clavo, cuando tú tienes Bitcoin en autocustodia, estás ejerciendo las cualidades. Bitcoin se creó precisamente para reducir la confianza en terceros. ¿En cuáles terceros? En los políticos, en los confiscadores, en todo ese tipo de inconvenientes. Entonces, esas cualidades no las puedes ejercer cuando lo tienes en servicios, en ETFs, en derivados, porque ahí tienes una exposición al precio. Entonces, desde ese lado, te argumento para decirte no. Es mejor tenerlo en autocustodia porque ejerce. Tú argumentaste algo muy importante. Ok, es que la persona es libre y dice, no, es que yo no necesito esas cualidades. Bueno, si no la necesita, pues está bien. Pero sí es mejor tenerlo en autocustodia que en derivados o exponerse solo al precio, porque allí solo te estás exponiendo al rendimiento del activo o a la acción del precio. Y además, Juan, por añadir, es que hay sistemas de custodia que te lo hacen muy fácil. Si tú pagas a un servicio que, por ejemplo, Casa, te ayudan con la custodia y digamos que tú puedes ejercer todos los poderes. Incluso ese Bitcoin puede ser comprado con KYC y estar a un clic de liquidar en el exchange que a ti te guste más. Así que es que se puede tener todo, y ahí sí que estoy de acuerdo con Juan, en que comparativamente
podríamos hablar si es más cómodo comprar Bitcoin papel o no. Y entiendo que como operas en mercados es mucho más cómodo para ti hacer un clic, Bitcoin papel, chao. Pero ahora, si nos ponemos a ver a nivel de qué es mejor en otros campos, yo creo que comparativamente tú puedes llegar a tener todos los beneficios de estar dentro del sistema, pero con autocustodia y además manteniendo ese pulso con el Estado de como te pases me largo. Y no vas a poder hacer nada con lo que tengo en autocustodia. O sea, yo creo que aún así, aunque no queráis hacer ese trabajo de campo que yo estoy haciendo, también se puede tener todo. Se puede tener todo lo del mejor, o sea, la custodia y KYC y todo, se puede tener. Yo creo que hay que empujar al menos a la autocustodia. La autocustodia es como el bastión que se tiene que animar a la gente a que llegue. Ahora, perdón, y eso no es interruptor, ¿no? ¿Todo en autocustodia o todo en servicios? No, yo soy una de las personas que estoy dando esa perspectiva, pero yo tengo en servicios una parte, pero la mayoría de mis BTC están en autocustodia. Y sobre todo porque va un punto más allá de simplemente cubrirte de esa devaluación y demás, que tiene que ver también con lo del poder, ¿no? Si todo tiene que ver con la propiedad, justamente el ejercer la propiedad privada va un paso más allá de ese punto, ¿no? O sea, que consideres, claro, justamente Juan decía, quizás no lo necesites, pero no necesitas esas propiedades de momento. En estas circunstancias, en este lugar, en esta geolocalización, en esta jurisdicción, como decía Luna, pero claro, dependiendo de dónde estés, cada vez se va aumentando más esa necesidad y parece que van todos los países en la misma dirección, o sea que lo vamos a necesitar más. Es tener opcionalidad, es mantener... Opcionalidad. Y opcionalidad es libertad, al final. Sí. Y recordemos el tema de la autocustodia que estáis hablando. La autocustodia hasta cierto punto no es igual con KYC que sin KYC. O sea, esto que estábamos hablando al principio del apocalipsis donde tienes que salir corriendo de tu país, si tú lo has hecho con KYC hasta cierto punto hay trazabilidad. Aunque tú lo tengas en autocustodia, hay trazabilidad. Es decir, lo ideal, y aquí que no, la gente no se confunda con lo que he dicho yo antes, yo, y me conoce Cicenta desde hace ya mucho tiempo, yo soy el primero que con autocustodia, haciendo toda la medida de seguridad y con la mayor privacidad posible. A mí que nadie se confunda, todo lo contrario. Yo opino que esa es la mejor forma de poder hacerlo. La historia es que acumular de manera privada y sin KYC, en este gran hermano en el que vivimos, cada vez es más complicado, de una manera u otra, porque seguro que hay gente que está viendo el Watch Out o que estará por aquí infiltrada que trabaja para eso, ¿no? Para que... para que tiene que haber por aquí alguien, no la va a levantar, pero tiene que haber aquí alguien o que le estemos dando ideas para decir, hostia, estos tíos, que saben ya cómo salir del sistema, ¿no? Claro, y cada vez se está poniendo más complicado y a mí me da más rabia porque lo ideal sería que todo el mundo pudiéramos hacer autocustodia sin KYC, con completa privacidad y que pudiéramos echarle el pulso a estos estados. Se puede. Claro que se puede. Yo no estoy diciendo que no se pueda. Y en, claro que se puede. En cantidades ingentes también. Bueno. Quien busca, encuentra. Sí. Bueno. De hecho, incluso se podría decir que es más fácil. O sea, yo no conozco a nadie con muchísimo dinero en Bitcoin que haya tenido problemas para moverlo por donde fuese. Al final, con mucho dinero es más fácil. No es como moverlo, es como acumularlo. No, moverlo y acumularlo, También. sin KYC, con KYC. Lo que no podemos pretender es, teniendo a estos invitados que son encantadores, que seguro que están por aquí, es pretender que vayamos a ir todos con la cuchara y meterle a la boca a la gente y decir, es así, este es el esquema, este es el paso 1, paso 2, paso 3. Por eso digo quien busca encuentra, porque ya me sabe mal, pero hay cosas que ya no se pueden contar. O sea, ya no se pueden contar pero no son tan difíciles, porque yo soy nadie y algo he visto, me han contado. Y si yo algo he visto y yo no soy nadie, entiendo que alguien que se mueva un poco y que tenga un poco esa espinita de buscar, encuentra. Entonces digo, sí, es verdad, ya no tenemos cosas, por ejemplo, antes teníamos a alguien de Bit2Me aquí, esta empresa tenía una solución hace unos años que eran los ticket bits, que eran la hostia.
O sea, podías comprar sin KYC fácil en un montón de kioscos, súper cómodo, lo quitaron. Perfecto. Pero y luego ha habido más cosas, cajeros, ya no se puede comprar sin KYC en cajeros, fantástico. Y cada vez quitan menos. Pero esto al final para mí es la demostración de que el sistema tiene miedo y cada vez tiene más miedo y tiene que dar la sensación de control. Pero de verdad os lo digo, salid y explorad el mundo. Vais a encontrar que el sistema tiene muchas roturas, muchas. Y otra cosa que está llegando muchísimo dinero y que no lo estamos comentando, los institucionales están metiendo muchísimo dinero. O sea, Bueno, sí se ha comentado. Dani ha dicho que... sí, pero que es una barbaridad. Otra de las cosas que tendríamos que recalcar aquí es que la mayoría somos particulares, somos retail, estamos acumulando de la manera que podemos, pero mucha gente, y eso hay que formar también a la gente, está vendiendo sus bitcoins a esas instituciones. Y eso a mí sí que me preocupa más todavía. Porque al final, sí, todavía el porcentaje es muy grande de inversores individuales, pero estas instituciones poco a poco van acumulándolo y lo holdean a infinitum de múltiples maneras posibles y financiándose de múltiples maneras posibles. Por lo tanto, esa gente que a lo mejor venga con una visión de corto plazo o de hacer trading o de especular, cuando tienen el activo más escaso de la faz de la Tierra, como hemos dicho anteriormente, habría que también reeducarlos bastante en el tema de la manera que quieran, pero con autocustodia mucho mejor y haciéndolo lo más privado posible, que acumulen eso todo lo que puedan y más, y que no lo roten, porque si no van a venir los que están llegando tarde, que yo creo que es el primer activo donde yo siento, y muchos de los que estamos aquí sentimos, que estamos llegando temprano frente a los institucionales, no dejarles pie a que se queden con tus bitcoins. Pero, a ver, Bitcoin tiene muchas cosas buenas, pero no rompe la ley de Pareto. O sea, el 80% del Bitcoin acabará en el 20% de los monederos. Mientras lo podamos alargar, mayor riqueza para la gente de a pie. Sí, pero bueno, también tienes que comprender, y yo lo entiendo que este año se esté vendiendo mucho, porque claro, piensa mucha gente que haya tenido Bitcoin durante los últimos 10 años, de repente se planta con una Bitcoin que tenía por ahí, de repente tiene 100.000 euros, con 100.000 euros dice, joder, pues ya está, claro, no hace falta, ya puedo seguir gastando y viviendo, y de repente no tengo que tener el trabajo que tenía antes, y toda esa gente obviamente está vendiendo, y está vendiendo a los que están comprando, porque está comprando mucho, las cifras de venta no son tan públicas, pero las cifras de compra por parte de las empresas y demás están ahí. A mí me encanta encontrar, desde niño siempre he tratado de ver detrás, qué hay detrás para entender la maquinaria, ¿no? Super geek desde niño, pero vean las inconsistencias que se escuchan. Número 1, joro. Genial, joro. Para mí, joro es una frase que quienes más tienen evangelizan a los demás para que su tenencia suba de precio, ¿verdad? Luego, patrón Bitcoin con joro. Si no ven la inconsistencia ahí, tengo un puente que me gustaría venderles. Hodl no viene por ahí. Pero luego, patrón Bitcoin, pero institucionales no pueden comprar. Patrón Bitcoin sin institucionales. ¿Cómo funciona eso? ¿Verdad? Entonces, a mí me encantaría que el mundo fuera menos desigual. Inclusive con un patrón Bitcoin, el mundo sería igual de desigual. Lamento decirles, porque lo que dijo Luis Miguel, lo que dijo Alberto, el 80% de los tenedores de Bitcoin deciden cuánto vale el dinero en ese nuevo patrón. ¿Alguna vez lo han pensado? Quien tiene el Bitcoin tiene el poder. Quien tiene el poder decide a cuánto te presto. No, en ese mundo no hay préstamos. Tengo un segundo puente que quiero venderte. Entonces, son un montón de inconsistencias, incongruencias que yo veo que, o sea, me gusta mucho hablarlas, pero sé que la recepción no es buena y sé que en este momento están diciendo este tipo, ¿quién lo invitó? Yo creo que te quieren todos, ¿eh? Yo creo que eres bastante querido, aunque digas estas cosas. Lo de Hodl yo creo que viene por otro lado, que es infundir la noción de la baja preferencia temporal a la gente que quizá entra con esa idea de entro y salgo y me hago millonario, ¿no? Y entonces lo que pasa que es que Bitcoin te demuestra con el tiempo que todas tus ventas de Bitcoin han sido un error a la larga, ¿no? Y entonces, bueno, vas a tener que comer. En algún momento vas a tener que comer y vas a tener que vender.
pero simplemente mentalízate con HODL y empieza a explorar a través de un meme esta idea de la baja preferencia temporal. Y también diré otra cosa, con la gente que dice, no, Bitcoin no se puede gastar. Si no gastas Bitcoin, es porque todavía tienes fiat. ¿Vale? Entonces, porque de algo tienes que vivir, a menos que seas un robot, y también necesitas energía. Entonces, de algo tienes que vivir. Si tú no gastas tus Bitcoin, es porque tienes fiat. Si tienes fiat, es como que ya vendiste Bitcoin. Ya decidiste no comprar Bitcoin con ese fiat. Por lo tanto, tú ya tomaste esa decisión de vender, aunque dices que el Bitcoin no se vende. Bueno, en verdad sí ya lo hiciste, ¿de acuerdo? Yo estoy all in Bitcoin. Vendo Bitcoin cada mes, porque si no, no como. Entonces, es que no hay otra, ¿no? Entonces, está muy bien quien dice, no, Bitcoin no se vende, porque tienes fiat. Y entonces, por lo tanto, no estás all in Bitcoin. Entonces, bueno, es otra discusión. Y además, si Bitcoin no se vende, estamos claros que Bitcoin no es dinero. Esa parte espero que quede clara, ¿verdad? Si es HODL, todos, explíqueme cómo Bitcoin es dinero a la... Bueno, porque aquí hay un debate si es dinero o no. O sea, que esa es otra mesa aparte. Pero tampoco hay que ser tan dogmáticos. Watch tuvimos ese debate y probablemente haya que retomarlo. Quería, para lo del tema de la baja preferencia temporal, y se nos está acabando el tiempo, publicaste, no sé si ayer o esta mañana, creo que ha sido ayer, un tuit que me gustó mucho, te lo retuiteé instantáneamente, y es que decía, watch out, 2024, $60.000 Bitcoin. Watch out, 2025, 120.000, que son $123.000 el Bitcoin. Y yo añado, watch out de 2023, que es la primera vez que vine yo aquí, Bitcoin $27.000. Si esto no es suficiente para la preferencia temporal de la gente, apaga y vámonos. O sea, ya... Pues hablando de apaga y vámonos, vamos a dar oportunidad a dos preguntas, pero se me han ido los ayudantes del micro. ¿Están por allá? Está por ahí el compi, creo. Allá. Bueno, muchas gracias por darme la palabra de nuevo y gracias por vuestras aportaciones. Una de las cosas que vuelvo a repetir, antes había dicho si no se estaba prostituyendo, y yo creo que ha quedado fuera de este debate, pero se debería tener, es las consecuencias que puede haber si las tesoreras acaban teniendo que vender todo lo que están comprando. Es decir, eso a la larga no debe suponer ningún, digamos, cicatriz para Bitcoin, pero sin duda es algo que va a afectar a los newcomers, a la gente que viene nueva y que de repente considera que ese riesgo de caída se va a producir continuamente en el Bitcoin. Con lo cual, la prostitución de la que hablaba antes ahora se convierte en una gran amenaza cuando Strategy tenga que vender, porque tendrá que vender. Pero solo a corto plazo, eso solo es... Si es puntual, no, por eso digo que es una cicatriz que se acabará curando, pero estamos hablando que va a haber unas consecuencias de esa prostitución. Igual que las quiebras de los exchanges, igual que muchos de los... ¿sabes? Si eso sucede, ¿vale? Va a ser la mejor noticia que vas a tener como Bitcoiner en tu... para el largo plazo, así es. O sea, a mí ese sesgo de anclaje que tiene la gente en que haya caídas, si hay caídas hay rebajas, joder. O sea, ahí es cuando de verdad te dan una oportunidad tremenda. Pues que estén llegando, que hagan callo. Ya está. Y se coman una caída, porque así es como aprendes y te haces bitcoins a largo plazo, comiéndote una caída. Y tal vez con esa pregunta genial, por cierto, me muy gustó. buena la pregunta, justo la comentamos y no nos dio tiempo, pero esta película ya la hemos visto un millón de veces. Hay una buenísima que se llama The Big Short y es buenísima, la recomiendo. Yo ya la he visto un montón de veces en la industria en que trabajo. Yo ya sé cómo termina.
Porque la base de todo esto que estamos hablando se llama el apalancamiento. El apalancamiento, vienen vientos en contra y el castillo de naipes cae. Siempre. ¿De acuerdo? Es tan viejo como las piedras, esta estructura. Entonces va a suceder, estoy seguro que sí. Entonces yo siempre he dicho que Michael Saylor lo ven como un semidios, como un dios en minúscula, en el ámbito de Bitcoin, pero para mí es el viento en contra más grande que tiene el precio, no el valor de Bitcoin. Muy bien. Raya. Hola, hola. Continuando con lo que decía Daniel sobre el apalancamiento y sobre la financiarización de Bitcoin, ¿vale? ¿Qué opináis o qué opinión os merece el tema de la reserva fraccionaria? ¿Cómo se va a gestionar eso? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis cuando hay 21 millones de Bitcoin y haya productos financieros por 500 millones de Bitcoins? ¿Cómo va a afectar esto en todo? Porque es algo que va a llegar, y lo ha dicho yo, Daniel. Sí. Cuando llegan estos bicharracos, el apalancamiento es lo que va a hacer. O sea que... Quería decir una cosa en relación a esa pregunta sobre la reserva fraccionaria, y es un poco también dándole un poco una pulla a Daniel, porque antes se ha comentado que no cambia nada, y realmente lo hemos comentado antes, sí que cambia. O sea, la reserva fraccionaria vendrá, pero con la diferencia de que aquí sí que habrá quiebras, porque no puedes imprimir Bitcoin para darle al que está quebrado y sacarlo del pufo a costa de devaluar la moneda frente a todos los demás. Entonces, eso sí que cambia en el sistema, y eso hará que, efectivamente, yo no digo que habrá desigualdad en el sentido de que habrá más gente con Bitcoin y gente con menos Bitcoin, pero el problema de que ahora mismo no haya quiebras es que esa riqueza se concentra todavía más en unos pocos que no pueden quebrar jamás. Esto de la reserva fraccionaria funcionará con Bitcoin pues como funcionaba antes con la banca libre, o como puede funcionar con cualquier cosa que sea un activo real que no se pueda imprimir más. Y yo creo que lo veremos, y simplemente lo que pasará es que cuando alguien lo haga mal, pues quebrará y listo. Ya está. Con la gran diferencia de que en época del oro y esa banca libre no te quedaba otra que depositarlo, porque realmente era inútil el oro para enviarlo al otro pueblo o a la otra ciudad, a la otra provincia, y aquí tenemos la gran suerte de que Bitcoin ha nacido en un cable de Internet y por lo tanto lo podemos tener y lo podemos custodiar, y es sencillo. Así que podemos evitarnos las quiebras. Yo estoy con Alberto, reserva fraccionaria va a existir porque de nuevo es otra libertad que ejerce tanto el que custodia como el que solicita los servicios de ese custodio. Va a existir. Entonces, a partir de aquí nos podemos enfadar mucho porque exista, pero tienes otra opción. No enfadarte, ponerte a leer un libro mientras custodias tus Bitcoin y estar muy tranquilo. Algo para agregar. Yo creo que este tipo de cosas a veces las definimos, las traemos al escenario, pueden suceder, pueden no suceder, ¿en cuánto van a suceder? Bitcoin es un activo que ya va a cumplir 17 años y seguramente van a pasar muchas otras cosas. La cuestión es cómo nos preparamos cada uno para abordar eso, sabiendo que por lo menos de esas dos cosas que hemos tocado, ninguna de las dos va a afectar al protocolo. Es decir, Bitcoin va a seguir ejecutando transacciones 24/7. Te va a permitir gestionar tu capital, tu riqueza, tu patrimonio sin ningún inconveniente. Pase lo que pase por allá o pase este escenario. ¿Quién se va a ver afectado? Sí, el precio va a tener algunas situaciones. Pero a veces, sobredimensionamos lo que pueda pasar con ciertos agentes. Para mí, el tema MicroStrategy está más que... se dimensiona muy alto lo que puede pasar. Yo creo que ¿cuántos Bitcoin pueden vender en el siguiente bear market? ¿Hablamos de todos? Yo no creo que hoy, conociendo las estrategias que lleva Michael Saylor, yo no te diría que ellos van a vender más del 20% de sus Bitcoin. ¿Qué va a afectar el precio? Sí, va a afectar el precio. Entonces ahí es como cuando cada uno de nosotros tiene que tener, si le afecta el precio, pues un mínimo de formación, un mínimo de conocimiento para saber aprovechar eso. Cada uno decide si lo hace o no, pero hay que prepararse para ello. A la gente que vive aquí en Madrid en 2008, 2009, 2010, cuando estaban quebrando constructoras, se pinchó la burbuja inmobiliaria y encontraban pisos que ahora valen el doble en 2012, 2013, ¿tú te crees que les afectó mucho el tema de comprar su piso en 2012, 2013? No. Todo mercado tiene burbujas, todo mercado tiene codicia, todo mercado tiene miedo, pero el activo subyacente, que es el que nos tiene que preocupar, va a seguir siendo el mismo. Siempre y cuando por lo tanto, esa es la oportunidad.
O sea, claro, conociendo el valor que tiene, claro. la porque mayoría de volatilidad es la gente, como oportunidad. no conoce el valor respecto al precio, claro, o sea, se confunde, yo no lo veo como algo negativo. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias.